Capítulo 15. Capítulo 15, hoy nos toca estudiar el versículo 28. Si le pueden bajar un poquito a los agudos. Dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Una vez más. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias una vez más por tu infinita misericordia, porque tú eres Dios, porque tú eres santo, porque tú eres digno de suprema alabanza. Gracias porque hoy nuevamente por tu misericordia estamos aquí. Perdona todo pecado, perdona toda ofensa, perdona, Señor, toda falta de conocimiento, perdona, Señor, todo error. Hoy una vez más quitamos el enojo, desechamos la ira, desechamos todo lo que estorba para adorarte, para buscarte. Quitamos toda preocupación, todo afán. Quitamos de nuestras vidas, Señor, toda falta de fe, toda duda. Así que hoy venimos a creer en ti porque creemos en ti, creemos en tu palabra. Creemos en lo que tú nos hablas. Gracias, Dios. Es un privilegio. Es un privilegio estar nuevamente en tu presencia. Amén y amén. Justicia y la maldad. ¿Cuántos creemos que Dios es justo? Él es el Rey de justicia, ¿verdad? Y parece que nos ponemos de acuerdo, pero jamás nos hemos de poner de acuerdo ni desde la intercesión ni hasta el final, ya que pues finalmente el Señor manifiesta por medio de su Espíritu Santo, Él manifiesta cómo se ha de llevar el culto que le agrada a Él. No un culto en base a lo que nos agrade a nosotros, porque hay alguna alabanza, hay alguna adoración que nos pega, ¿verdad? Nos llega. Y no es así, sino que es en base a lo que a Dios le agrada, en base a lo que para Él es un culto racional. Entonces desde el principio Él comienza a llevarnos desde la intercesión y comienza, inclusive para los que ya están maduros en la fe, deben darse cuenta que nos comienza a hablar desde nuestros hogares por las cosas que suceden. Entonces ya quien es maduro en la fe dice, no, para mí que va a hablar de esto, para mí que el Señor el domingo me va a hablar, me va a responder lo que está pasando. Y es que eso así, eso es el Evangelio, eso es el Evangelio. Entonces este proverbio que Salomón da y escriben, nos muestra la diferencia entre la justicia y la maldad. Todo esto en el contexto del capítulo 15, la segunda parte del capítulo 15, que es el corazón, ¿verdad? La primera parte del capítulo 15 es la lengua y la segunda parte es el tema del corazón de todo el capítulo 15. Toda persona justa, primero tiene que saber, hermanos, toda persona justa, de acuerdo a la Biblia, es un estudiante. Es un estudiante. Todo predicador primero tiene que ser un estudiante. Todo doctor primero tiene que ser un estudiante, ¿sí o no? Fíjense bien, todo predicador, todo pastor primero tiene que ser un congregante. Primero tiene que escuchar, aprender a escuchar
los temas relacionados a su profesión, a su llamado. Todo justo de acuerdo a la Biblia, primero tiene que adquirir conocimiento de la sabiduría de Dios. Y luego hace de ese conocimiento, porque se convierte en un hacedor, hace de ese conocimiento una vida práctica. Que es lo mismo con cualquier profesión, cualquier oficio. Si, por ejemplo, los jóvenes pretenden ser ingeniero civil, ¿verdad?, que le gusta la construcción, o quiere ser doctor o doctora, primero tiene que aprender a ser estudiante. ¿Sí o no? Primero, lo primero. No se puede hacer lo último, porque entonces estarías aprendiendo, como muchos que conozco, aprendiendo con los pacientes, ¿verdad? Experimentando. Entonces luego dicen, tráigame la revisión. Ese es un ritual, esa es una disciplina, ¿no? No sé, yo nunca entendía para qué era, pero ya lo voy entendiendo. Muchos sí experimentan con las personas, pero ese es otro cantar. Ese es otro cantar de cantares. Hay quienes a la primera le atinan, ¿sí o no? Y son a los que decimos, a esos le tenemos fe, ¿verdad? Tenemos la certeza de que a la primera le van a atinar, Pero bueno, el asunto está que si algún joven quiere tener alguna profesión, quiere vivir de una profesión, primero tiene que aprender a ser estudiante. Primero tiene que sentarse y escuchar, aprender, adquirir conocimiento, absorber todo el conocimiento de los maestros. Todo el conocimiento, ya lo hemos venido aprendiendo. La clave para terminar una carrera, una profesión, la clave no está en estudiar un día antes del examen, ¿verdad? A las 3 de la mañana ahí con una jarra de café bien cargada, ¿sí o no? Esa no es la clave, hermanos. La verdadera clave está en poner atención a las clases. Asistir a las clases. Cuando tú asistes a las clases y pones atención y absorbes todo el conocimiento, ya no es necesario, tal vez darle una repasada un día antes, ¿verdad? Pero no como yo Biznando, que me tenía que aventar un libro entero en una noche. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en aquel entonces, tenía yo que 10 y tantos años pues no entraba a la escuela. Iba a la escuela, pero no entraba. Por eso nadie puede decir que de que nunca fui a la escuela. No, sí fui a la escuela. Que entraba o no entrara, es otro asunto. No, nadie me ha preguntado eso, ¿verdad? Pero sí, de verdad. Entonces, porque yo entendí que la clave estaba en poner atención en las clases. Obviamente eso fue en un periodo. Ya en otro tiempo comencé a poner atención a las clases y entonces los exámenes los terminaba en menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque era conocimiento que ya había absorbido. Era un conocimiento, además de que me gustaba, ¿verdad? Ya hemos aprendido que tenemos que trabajar en lo que nos gusta, en lo que verdaderamente queremos, en lo que verdaderamente nos llama la atención. Entonces, primero tienen que adquirir ciertos conocimientos y luego los ponen en práctica. Luego viene la práctica. Delante de Dios, todos los que le siguen, todos los que le buscan, todos los que tienen un llamado, fíjense bien, primero al arrepentimiento y después a la justicia. Todos ellos primero tienen que ser estudiantes. Primero Dios los sienta y dice, tienes que aprender. Absorbe, dice los proverbios, adquiere sabiduría.
adquiere sabiduría porque estás en una clase de sabiduría. Es la materia de sabiduría. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, Dios dice que tenemos dos llamados. Primero, al arrepentimiento. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 17, para que vean este llamado rápidamente. Vean lo que dice Hebreos 17. Dice, perdón, no hay 17, ¿verdad? Es el último de los capítulos, el 13. Sí, 13. Dice el capítulo 17, perdón, 13. El 13, es que estoy viendo otro pasaje que vamos a ver. Versículo 5. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjense bien, cuando habla de costumbres, cuando está hablando aquí el escritor de los Hebreos y está hablando de costumbres, está hablando precisamente de que tenemos que tener ese hábito de adquirir conocimiento, de que todas las costumbres, de que todos nuestros deberes cristianos tienen que ser un hábito, tienen que ser una costumbre. Y una de esas costumbres, de acuerdo a Salomón, es aprender a escuchar. Es aprender a escuchar. Son dos costumbres: aprender a escuchar y número 2, a impartir justicia, a ser justos. Son dos costumbres y dice el escritor: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que ahora tienen, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. El hombre. O sea, no podemos decir que el Señor es quien nos ayuda si nosotros no aprendemos primero a tener buenas costumbres. Buenas costumbres, porque hay jóvenes que adquieren malas costumbres desde pequeños, y es la mala costumbre de no entrar a clases. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se juntan con las personas equivocadas. Hay personas que no entran o que no imparten justicia. ¿Por qué? Porque se juntan con personas injustas. Entonces dice Salomón que tenemos que primero aprender a escuchar y número 2, aprender a ser justos. Aprender a ser justos. Pero la pregunta que surge aquí es: ¿qué tipo de justicia? ¿Qué tipo de justicia? Porque si preguntamos a cada uno de los que aquí estamos, pues cada quien va a decir lo que para él es justo. ¿Sí o no? Cada quien va a hablar lo que para cada uno es justo. ¿Qué tipo de justicia es la que tenemos que aprender a tener como una costumbre? ¿Qué es
ser justo para Salomón? Justo es la palabra hebrea sadak, que significa recto delante de Dios. Recto delante de Dios y no delante de los hombres. Porque si se fijan, una persona puede ser recto delante de los hombres, pero delante de Dios no. Una persona puede llegar a ser justo delante de los hombres, pero delante de Dios puede no ser justo. Significa el que es recto delante de Dios y no delante de los hombres. El que es puro. El que se mantiene puro. Todos los hombres que hallaron gracia delante de Dios, todos ellos hallaron gracia porque hicieron lo recto delante de Dios. ¿Sí o no? Hicieron lo recto delante de Dios y no delante de los hombres. Y mantuvieron esa costumbre. Se mantuvieron en esa pureza. Por esa razón Pablo insistía con Timoteo. Vamos a primera de Timoteo capítulo 5. Por eso él le escribía y le decía: Timoteo, por favor, manténganse en la pureza, consérvense puros, o sea, justos. Dice primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Pero vean ustedes de qué manera debían mantenerse puros, justos, rectos delante de Dios. Y te vas a sorprender porque dice Pablo a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, que es algo de lo que está hablando Salomón. Hay obras que se hacen manifiestas, que son las buenas, y las que son de otra manera también se hacen manifiestas. Dice, pero ambas no pueden permanecer ocultas. Pablo le dio instrucciones a Timoteo y le dice: mantente puro, consérvate puro. Pero ¿cómo debía conservarse puro? Le dice: debes de tener mucho cuidado con la imposición de manos. Por eso hay un gran peligro en la imposición de manos a la ligera. Porque al hacerlo, de acuerdo a Pablo en la carta a Timoteo, al hacerlo a la ligera, tú participas en los pecados de la gente. Y eso te quita la pureza. Porque ahora delante de Dios estás participando en pecados ajenos. Por no saber si Dios tiene un trato, por no saber, no discernir si lo que están pasando es consecuencia de sus decisiones. Y entonces eso quita la pureza de las personas. Imagínate, muchos que imponen manos y les enseñan a imponer manos a otros, están participando de los pecados de otros. Es por eso que se llevan tan bien, porque están participando del mismo error. Y entonces delante de Dios, tal vez delante de los hombres, son rectos delante de los hombres, pero delante de Dios no se conservan puros. El impío, del cual ya hemos aprendido, que no es lo mismo el impío que el justo, que se equivoca. Hay justos que se equivocan,
Pero hay impíos que por más que ores por ellos para salvación, nunca jamás se van a salvar. ¿Por qué? Porque nacieron impíos. Hitler fue uno de ellos. Aunque iba a misa, no tuvo salvación, porque es impío. Nacen impíos y se mueren impíos. Para eso han sido llamados. Pero un justo es aquel que se equivoca tal vez 2, 3 veces, una y otra vez, pero se arrepiente porque es llamado justo. Esos son los llamados al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El impío es la persona que, de acuerdo a Salomón, nace malo, se muere malo y hace maldad. Porque es de los que está hablando en este proverbio. Son los que no sirven para el evangelio. No sirven para el evangelio. El que es justo, dice Salomón, se conserva, lucha cada día por conservar su pureza. O sea que los justos tienen un llamado. ¿Cuál? El llamado que Pablo le indica a Timoteo, que son llamados a mantenerse puros. Y para eso deben de tener mucho cuidado de la imposición de manos a la ligera. ¿Por qué? Porque son estudiantes. Porque son aprendiz, están aprendiendo. Y como estudiantes tienen que aprender lo que es recto delante de Dios. Lo que Dios aborrece, para que de esa manera adquieran más y más y más conocimiento. Un justo, hermanos y hermanas, es en sí mismo un estudiante de su propia canción. Es un estudiante de lo mismo que él va a hacer, como quien dice. O sea, es un estudiante de su propio oficio. Primero tiene que estudiar el funcionamiento de su propia vida, de su propio corazón, a la luz de la Biblia. El llamado a ser justo primero reflexiona sobre sus propios pensamientos, sobre sus propios sentimientos, primero se analiza a sí mismo, primero se examina a sí mismo y pone toda su vida en una balanza. Sus palabras las pesa en la balanza que Dios utiliza para saber qué cosas hablar y qué cosas callar, para mantenerse puro y justo. O sea, hay un entrenamiento, hermanos, hay un entrenamiento de su corazón para echar a andar esos engranes que están oxidados porque nunca los llegamos a usar, esos engranes que hacen que meditemos las cosas antes de dar una respuesta o antes de hacer algo. Porque sí o no, somos impulsivos. Somos impulsivos para hacer las cosas. Somos impulsivos para hablar. ¿Y por qué razón? Porque es el engrane que está más, como quien dice, ya hasta agarra vuelo solito, ¿no? Está bien aceitado. Y el engrane para meditar las cosas está todo oxidado. Por eso nos cuesta trabajo pensar las cosas antes de hablar. Dice Salomón que los que no estudian su propio corazón y solamente se les enseña a ser felices y ser felices, dice, son los autores de muchos males. Sus palabras reflejan la ignorancia de su propio corazón. Es lo que Salomón ha venido enseñando siempre. Fíjense bien. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 34,
Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 34, Él los llamó generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjense bien. ¿Sabes qué significa esto? Que por eso Salomón habla en todo el capítulo 15 en el contexto de la lengua y en el contexto del corazón. ¿Por qué ambas aparecen en un solo capítulo? Porque primero, la lengua es la mensajera del corazón. Es la que envía el mensaje, es la que da el mensaje. El corazón envía el mensaje y la lengua es el que entrega el mensaje. Es la mensajera del corazón. Entonces, lo que hablan las personas, fíjense bien, eso es lo que hay en su corazón. Ese es el mensaje que hay. Dios enseña muchos temas como la necedad y la obediencia. Habla sobre sabios y necios en todo lo que es Proverbios. Habla sobre sabiduría, sobre lo que es locura. Habla sobre el bien, habla sobre el mal, o sea, lo que es bueno y lo que es malo. Habla sobre justos e impíos. Y según Dios, la maldad es necedad y la justicia es sabiduría. Al principio es difícil aprender la justicia. Es difícil adquirir conocimiento, es difícil aprender lo que es justo. Es difícil al principio mantenerse puros. Es difícil, es complicado evitar el mundo y las cosas del mundo. Es difícil evitar las fiestas. Es difícil porque el error y el pecado nos impiden ver la realidad. Pero llega un momento en el cual te das cuenta de que ya hablas diferente, en el cual ya eres diferente, en el cual ya estás en un salón de clases diferente al que andabas. Como quien dice, el impío, de acuerdo a Salomón, el impío es el que anda metido en todos los salones y no aprende de ninguno. Son los que dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, no son ni de aquí ni de allá. Fíjense bien, no son ni de aquí ni de allá. Salomón, que es quien escribe estos proverbios, él los escribió en forma de poemas cortos, generalmente en forma de dos versos, fíjense bien, que van juntos. Y eso es interesante porque la materia, la clase con Salomón era sabiduría pura, es sabiduría pura. Y los escribió no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todas las naciones de aquel entonces, incluyendo Mesopotamia y Egipto. Es por eso que muchos escritos y jeroglíficos de Egipto y de Mesopotamia coinciden con muchos de los proverbios de Salomón. Y es que era famoso Salomón.
Los escribió durante todo su reinado. Por esa razón, aquella reina de Saba lo visita, porque sus dichos establecían normas éticas justas. Normas éticas que sobrepasaban las normas éticas que cada nación tenía. Y nos dan consejos prácticos para la vida diaria mediante versos poéticos cortos, que lo único que resalta es sabiduría, es verdad. Tú lees los proverbios y dices, wow, esto es verdad. Tú aprendes lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. ¿Y qué crees? Los proverbios muestran lo que hay en el corazón de Dios. Y Salomón se convirtió en la lengua mensajera del corazón de Dios. Eso es tremendo. Y los escribió y lo dejó para nosotros, para que nosotros aprendiéramos lo que hay en el corazón de Dios. Es por eso que tenemos que ver el mensaje, no al mensajero. ¿Sí me explico? Tenemos que ver el mensaje, no el mensajero. Dios es justo, Jesús es justo, que dio su vida por los pecadores, ¿sí o no? ¿Cómo crees que quiere que viva su pueblo? Obviamente justos, conservados puros. Y para mantenerse puros, dice Salomón, tienes que aprender a pensar bien las cosas antes de hablar. Antes de hablar. ¿Qué es pensar las cosas antes de hablar? Porque muchas veces los padres nos regañaban, ¿verdad? Nos decían, piensa las cosas antes de hablar. No, pero es que yo digo lo que siento. No, es que eso es imprudencia. No es que digas, no es que seas una persona que hables y digas lo que piensas. Qué bien que seas así, pero tienes que aprender a ser prudente. Tienes que aprender a ser prudente. Hay veces en las que tienes que hablar y hay veces en las que tienes que callar, porque el silencio muchas veces dice más cosas que lo que muchas veces decimos. Y tú tienes que aprender a ser sabio, a ser sabia y callar cuando tienes que callar, aunque sepas todas las cosas. ¿Qué es pensar las cosas antes de hablar? Pensar las cosas antes de hablar es tener todo el conocimiento que nos lleva a actuar, a reaccionar. Primero tienes que tener un conocimiento previo antes de hablar. Y tienes que saber, tienes que ver en ti mismo si lo que vas a hablar edifica o destruye. O sea, pensar primero es tener el conocimiento adecuado que te va a llevar a actuar. Dice, dime en qué grupo andas y te diré cómo piensas, ¿sí o no? Hay grupos, hay lugares donde se habla de los defectos de carácter, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen esos grupos, esos lugares? ¿En qué lugar andan aprendiendo? Son los grupos de AA, por ejemplo. ¿Y qué creen? ¿De dónde aprendieron ellos? ¿No sabían esa historia, esa triste historia? ¿De dónde aprendieron, de dónde surgió los del AA? ¿Cuántos son sabatistas? Elena G. de White, que era sabatista, adventista, ella habló mucho sobre los defectos del carácter. O sea, vienen de un tipo de cristianismo, de un cristianismo de los adventistas, de los sabatistas. Hay muchos cristianismos
Y eso es lo que tienen que aprender en las redes sociales. Encuentras muchos cristianismos, millones de cristianismos. Y a eso en las redes sociales le llaman teología. Teología. Aprender lo que un cristianismo interpreta de las Escrituras. Y eso no es teología. Teología, como su nombre lo indica, es tener conocimiento de Dios, no de lo que la gente crea que es Dios. Entonces, para entender el movimiento evangélico, primero tienes que saber que hay miles de cristianismos. Caminos, solamente hay uno, pero hay miles de cristianismos, miles de interpretaciones, y no te tienes que dejar llevar por ninguna. Todo nos es lícito, mas no todo me conviene. Decía Pablo, dice, y no me voy a dejar llevar por ningún tipo de cristianismo. Entonces muchos piensan mal, actúan mal porque están recibiendo la enseñanza equivocada. Dice Salomón que quienes enseñan y quienes viven con un conocimiento equivocado, dice, son los impíos. Y sus bocas derraman cosas malas. ¿Sabes qué significa derramar? Derramar para Salomón significa explotar, hablar mal, hablar como un insensato. Eso es derramar. ¿Cuántos se acuerdan de Nabal? El ex esposo de Abigail. Vamos a ver esta triste historia en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25. Solo vamos a ver la parte más importante. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 23. Dice, ustedes conocen esta historia, David envía a unos servidores a ver a Nabal, y para pedirle que pues apoye la obra, ¿verdad? Que pues, oye Nabal, pues mientras estabas bajo nuestra tutela, nosotros te protegimos, cuidamos de tus pastores, cuidamos de tu casa, cuidamos tus tierras, y los hemos tratado bien, le manda decir a Nabal. Y Nabal regresa a los servidores y les dijo que no, ¿verdad? ¿Quién es David? Y no me interesa quién sea David, no me interesa qué ha hecho, y no les voy a mandar ofrenda, no les voy a mandar nada. Ese es el contexto, porque David le mandó pedir una ofrenda, apoyos para la obra, para seguir en esa cobertura, ¿verdad? Que es la palabra. Y Nabal, este hombre que era adinerado, pues le manda a decir que no, que era bien codo y que a él le interesaba puro dinero, ¿verdad? Y que no iba a dar nada. Entonces Nabal tenía una esposa que se llamaba Abigail. Uno de los esclavos o siervos o servidores de ella escucha que Nabal les habla mal a estos enviados, y va y le cuenta a Abigail. Entonces Abigail actúa de otra manera, y ella lo que hace es dar órdenes a sus servidores de que preparen todo lo que les había pedido David, todo lo que va a alcanzar a David. Bueno, el 24-22. Bueno, ya lo menos, 21.
Y David había dicho, ciertamente, dice, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no le he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Y eso es verdad. ¿Sabes qué significa la palabra Nabal? Significa el que explota fácilmente. Significa el que se le hace fácil hablar mal. El insensato. Eso significa Nabal. Entonces Abigail, su esposa, le dice, no le hagas caso a este hombre perverso, porque así como es su nombre, así es él. Así es él se llama Nabal. Con eso le aclaró todo a David, ¿verdad? Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de un medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo ni pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea que tu razonamiento. Vean la diferencia, hermanos. Vean la diferencia. Hay un análisis que estoy haciendo en cuanto a eso sobre los temas de los matrimonios. Si es conveniente o es mejor que ambos sean como uno, que sean iguales, ¿verdad? Dicen Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? Son tal para cual. Si eso es lo conveniente, o bien que sean un polo positivo y un polo negativo. Y creo que la investigación va más por ese lado, para verdaderos matrimonios firmes. Siempre hay un positivo y siempre debe haber un negativo. Siempre hay alguien que es más sabio y hay alguien que necesita de esa sabiduría. ¿Sale? Pero cuando los dos son sabios, ahí hay problemas, y cuando los dos son necios, imagínense. Entonces, más adelante vamos a dar un estudio sobre eso, porque obviamente necesitamos entender muchas cosas sobre el matrimonio, y porque tenemos muchos ejemplos como este de Abigail, que él era todo lo contrario a Nabal, pero estaba casado con Nabal. ¿Sí me explico?
Y David le dice: bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerme mal, que si tú no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él estaba de fiesta. Él estaba de fiesta. Un hijo y una hija de Dios no es compatible con un fiestero. Ojo, con alguien que le gusta la fiesta. No hay compatibilidad alguna, hermanos. Ninguna. Con alguien que le llama la atención las fiestas, las pachangas. Nabal estaba de fiesta, festejando. Él tenía un banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo nada hasta al día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado la cruda, más bien cuando ya estaba crudo, ¿verdad?, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Imagínense, los iba a agarrar ahí a todos en una fiesta y los iban a matar a todos. Y él ni en cuenta, ni en cuenta. Finalmente, dice, días después, Jehová hirió a Nabal y se murió, ¿verdad? David no le hizo nada, pero Dios sí tomó cartas en el asunto, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Que después, cuando David se entera de que Nabal ya se había muerto, pues él dijo: pues vénganos tu reino, ¿verdad? Y mandó traer a Abigail y se casó con ella, para pronto, porque le gustó esa sabiduría, ese razonamiento. David era muy impulsivo y él necesitaba a alguien que lo detuviera, alguien que tuviera sabiduría, que tuviera ese razonamiento. No, si les contara todos los pleitos que se evitaron, ¿verdad?, gracias a Abigail. Pero David era un impulsivo. O sea, como lo pueden ver, él dijo: no me va a mandar nada. Ok, mañana a esta hora todos van a estar muertos. Por eso es de que Abigail lo aceptó. Todo eso viene en los siguientes versículos. Bueno, vamos a terminar de leerlo. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado el mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Fíjense bien, esto es un hecho, es una certeza, hermanos, que se cumple. Es una certeza que se cumple. La maldad de los impíos cae siempre sobre su propia cabeza. Todo lo que hagan y digan será usado en su contra. Dios lo va a usar en su contra y va a caer sobre su propia cabeza. ¿Sale? Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies del siervo de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron por sus mujeres, porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galim. Vean, para que vean que no les estoy contando chismes, ¿verdad?, ni un cuento. No, sí fue real. David se casó con Abigail. Fíjense bien. Entonces dice Salomón que los impíos explotan, los impíos se llenan de ira, arden de envidia, como dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal, porque explotan, porque son injustos, son impíos y porque hablan lo malo.
Cuando Jesús dice que de toda palabra ociosa que hablemos, daremos cuenta, esas son las cuentas que vamos a entregar todos. Como pastores, las cuentas que vamos a entregar no es por las ovejas, es por lo que hayamos enseñado. Porque no vamos a dar cuenta de ovejas testarudas, no vamos a dar cuenta de ovejas necias, sino que vamos a dar cuentas de toda palabra, de todo mensaje que hayamos dado. Eso quiero aclararlo. ¿Sale? Cuando Jesús dice que daremos cuenta, dice ahí, de toda palabra ociosa que den los hombres, darán cuenta los hombres. Es porque de lo que hay en el corazón verdaderamente sale el mensaje. Sale el mensaje. Entonces, hermanos, hermanas, ¿cuál fue el problema en el Nuevo Testamento? El problema con la gente en el Nuevo Testamento que ya conocían el Evangelio, ya conocían las Escrituras, el problema era de que debiendo ser ya maestros, tenían que volverse a ser nuevamente estudiantes. Ve lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Acerca de que del cambio que hubo de sacerdocio. Es decir, hubo un cambio en el sacerdocio levítico y llegó el cambio al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Esa es la razón por la cual hoy en día no hay levitas, no hay sacerdotes levitas, porque hubo un cambio de sacerdocio. Todas las cosas que hubo y los mandamientos y las leyes que se recibieron bajo el orden sacerdotal de Aarón, el Levítico, todo lo que hay en Levíticos, no todas esas leyes se aplican ahora, porque ahora es un orden diferente, es un orden sacerdotal diferente, es el orden sacerdotal según ¿cómo se dice? Según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos se acuerdan de Melquisedec? Que aparece solamente en el Antiguo Testamento en una ocasión. Y es un sacerdocio completamente diferente, del cual Jesús pertenece. Jesús no perteneció al sacerdocio levítico, al sacerdocio arónico. Él vino de un sacerdocio, de un orden sacerdotal diferente, espiritual, un orden sacerdotal divino. Fíjense bien, porque ese es el contexto. Entonces dice el escritor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. O sea, por cuanto vienen a las clases y nada más están platicando. Por cuanto vienen a las clases y nada más están en el celular, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces no había celular, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Por cuanto vienen a las clases, dice, y no escuchan los estudios. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y de verdad que ya había pasado tanto tiempo, dice, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Esa es la gran problemática que hubo con los primeros cristianos. Hoy en día ya resulta más difícil que caigas en esta apostasía o que caigas en esta problemática, porque ya tienes toda la Biblia completa. Pero en aquel entonces era más rápido y más fácil, que tenían que empezar nuevamente desde el principio. Es como si llegara un doctor al quirófano, ¿verdad? Y que no supiera ni papa de lo que va a hacer, o a medias. Entonces tiene que regresar a estudiar.
¿Cómo me dijo que era? ¿Cómo me dijeron que teníamos que agarrar el bisturí, verdad? Porque muchos lo agarran, pues parecen carniceros, ¿verdad? Hasta le hacen. ¿Sí o no? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es niño. ¿Por qué hay tantas personas que no practican la justicia? ¿Por qué hay tantas personas que no practican la justicia? Porque son niños, no han aprendido, no les han enseñado a ser justos. No les enseñan lo que es la justicia, no les enseñan lo que es recto delante de Dios. Les enseñan lo que es recto delante de los hombres, ¿sí o no? Pero no les enseñan lo que es puro delante de Dios. No les enseñan lo que es bueno delante de Dios. Y esa ha sido siempre la problemática con las personas, que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, se les tiene que volver a explicar desde el principio. Tienen que convertirse nuevamente en estudiantes. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, aquí se utiliza una palabra que también significa reprobaron, dice, reprobaron la materia. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Fíjense bien, hermanos, está diciendo que todo aquel que ya pasó por la clase de sabiduría y reprueba, dice, no va a volver a empezar, no, sino que continúa su vida, pero ahora los frutos que va a dar son espinos. Porque no vamos a volver a empezar desde Proverbios 1, ¿verdad? Es lo que está diciendo, no vamos a volver a empezar desde el principio, porque debiendo ser ya maestros, ahora es necesario que volvamos a empezar, dice, pero no vamos a empezar otra vez. Sino que ahora tienen que aprender a dar frutos diferentes. Tienen que aprender a dar frutos diferentes. ¿Por qué? Porque ya les cayó el agua, ya les cayó la semilla, les cayó agua. Es como dice la tierra que bebe la lluvia, dice, trae fruto para aquellos que aprovecharon la clase, pero para los que no aprovecharon la clase, pues trae puros chismes, puros espinos. Dice, y es imposible que volvamos otra vez a crucificar a Cristo por causa de los que reprobaron. No, hermanos, lo que ha pasado, ahora sí que, como nos ha enseñado el Señor Jesús, tenemos que bendecir a los que nos maldicen, ¿verdad? Tenemos que perdonarlos y no por eso tenemos que empezar con los rudimentos. Tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque no podemos crucificar nuevamente a Cristo. No se puede. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para las cosas mejores. Es lo que está diciendo versículo 9, pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vean cuál es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es, de acuerdo a Salomón, que pensemos las cosas antes de responder, que ya no seamos como el año pasado, como quien dice, como el grado pasado. Un joven que pasa de primero a segundo, a tercero de secundaria, ya no puede ser el mismo que cuando entró a la secundaria. ¿Sí o no? Todos entramos a la secundaria de una manera, y ¿cómo salimos? De otra manera. Entonces dice el escritor que no podemos ser como cuando empezamos. Al contrario, hemos pasado, todos como iglesia, hemos pasado muchas cosas, muchas situaciones, y no por eso hemos de regresar. Tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque fue nuestro examen para bachillerato, para nuestro siguiente nivel. De eso se trata, hermanos. Ese es el crecimiento, el verdadero crecimiento espiritual. Y no tiene nada que ver con el número de gente que se congrega. Tiene que ver con el que, así sean pocos, lleguen alcancen la madurez espiritual. Y a donde quiera que vayan, sí, hermano, dáselo fuerte. Con eso termino, para que a donde quiera que vayan digan, tú no eres, tú eres diferente, pero no eres como los demás. Tú eres cristiano, pero no eres como los demás. ¿Por qué? Porque piensas las cosas antes de hablar. Piensas las cosas antes de hablar. Porque sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Porque todos tenemos la capacidad, hermanos, y somos, y nada nos detiene. Podemos defendernos de mil maneras ante las personas, ¿sí o no? Tenemos una gran capacidad para decirle sus cosas a la gente, ¿sí o no? Y tenemos una de chismes que podemos sacarle, ¿verdad? De trapitos al sol. Pero no lo hacemos porque no somos iguales. ¿Sí me explico? No lo hacemos porque primero pensamos antes de hablar. Primero tenemos que pensar las cosas, porque sabemos lo que es recto delante de Dios. A lo mejor ganamos la batalla, ¿verdad? Y lo dejamos barrido y trapeados, ¿verdad? Con evidencias y todo. Pero el Señor nos va a estar esperando como diciendo, ¿y quién te mandó? ¿Y quién te dijo a ti? Si la venganza es mía, ¿sí o no? Entonces me estaría brincando su propia palabra y no, ¿para qué quieres? Por eso Dios una y otra vez decía, mía es la venganza, yo pagaré. Tú sigue adelante, tú sigue estudiando, tú sigue aprendiendo, adquiere conocimiento, adquiere sabiduría, sigue creciendo. Que la venganza es mía. Y entonces te vas dando cuenta con el tiempo que verdaderamente la carga de Jesucristo no es pesada. ¿Para qué nos echamos cargas que no nos corresponden? ¿Para qué nos echamos pleitos que no nos corresponden?
Cada quien escoge sus batallas, cada quien escoge sus pleitos. Y hay pleitos que definitivamente no nos importan. No nos importan. Porque hemos visto una y otra vez cómo Dios verdaderamente toma venganza. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es perdonar, seguir adelante y eso sí, cada vez con más sabiduría y con más tacto. Creciendo todos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos a orar. Oremos. Hay una gran bendición en pensar las cosas antes de actuar y de hablar, hermanos. ¿Qué es pensar las cosas, hermanos? Antes de actuar, antes de hablar, antes de llegar a una conclusión, antes de responder. Primero es el conocimiento. Primero tenemos que saber lo que para Dios es bueno y lo que para Dios es malo. Por eso hemos de congregarnos, hemos de buscarlo, porque Él nos muestra lo que es bueno y lo que es malo, lo que para Él es bueno y lo que para Él es malo. El Evangelio de eso se trata de conocerlo a Él, aprender lo que le agrada, aprender lo que para Él es bueno y lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. Y basarnos en ese conocimiento, en ese aprendizaje. El doctor se basa únicamente en el conocimiento exclusivo a la medicina, en un conocimiento basado en su profesión. Tendrá otro tipo de conocimientos, pero le da prioridad, le da importancia a lo que le gusta, a la medicina. Y entonces lucha, se esfuerza por mantener ese conocimiento, para ponerlo en práctica. El Evangelio es así, el ambiente espiritual así es. No se basa en las opiniones de en las redes sociales, no se basa en lo que cada persona piense, crea, suponga, entienda, sino se basa en lo que Dios dice, lo que para Él es justo y lo que para Él es injusto. Porque Él quiere a un pueblo preparado que lo conozca a Él. Es lo único que pide, que lo conozcamos a Él. Que nos conservemos en esa pureza, que nos mantengamos en esa justicia. Y para eso necesitamos conocimiento, el conocimiento y lo que no le agrada. Porque Él sabe que somos impulsivos, sabe que explotamos fácilmente. Y esa es la parte que nos toca hacer. Esa es la parte que humanamente debemos trabajar. Porque vamos a dar cuenta de todo lo que digamos. Por eso tienen que aprender a pensar las cosas antes
antes de hablar, antes de actuar. Primero tiene que haber un razonamiento, tenemos que meditar. Finalmente Dios conoce las intenciones del corazón y Él sabe los motivos por los cuales actuamos. Y si Él está diciendo que tenemos que ser sabios y pensar las cosas antes de responder, eso es, para que ya no nos convertamos como en aquellos que explotan, que derraman malas cosas. Que nuestro tema de conversación, nuestras pláticas sean pláticas justas, pláticas sanas, edificantes, y estemos con quien estemos. Porque muchos, debiendo ser ya maestros, es necesario que entiendan todas estas cosas. Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia. Gracias, Padre, porque solamente tú sabes lo que es justo. Solamente tú sabes lo que es bueno. Y tú nos muestras cómo reaccionan los impíos. Y también nos muestras cómo piensa el justo, cómo debe ser el justo. Hoy entendemos esa diferencia, Señor, entre la justicia y la maldad. Hay muchas cosas que tal vez nos parezcan injustas, Señor, pero para ti son justas. Es lo que es, simplemente. Pues seguimos aprendiendo de ti. Cada uno somos estudiantes de tu sabiduría. Y aprendemos todo lo que nos hablas, todo lo que nos enseñas, lo que es recto, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre. Y nos llevas a pensar y meditar sobre todo eso. Pues el propósito es hallar gracia delante de ti, Señor. El propósito es mantenernos en esa pureza. Y por eso tenemos que evitar muchas cosas que tú nos hablas, como la imposición de manos a la ligera. Pues eso hace que participemos en los errores de otros, en los pecados que cometen. Por eso hemos de seguir luchando para mantenernos puros. Es nuestro llamado. Es lo que nos pides, mantenernos puros, nada más. Porque con nuestras propias vidas es que vamos a predicar tu palabra. Si no nos examinamos a nosotros mismos, seríamos entonces condenados. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque siendo juzgados somos castigados, disciplinados, corregidos. Y esto es para que no seamos condenados con el mundo. Por eso te damos gracias, Dios. Porque verdaderamente nos damos cuenta que nos amas, pues tú disciplinas a los que amas. Y hemos de
reflexionar sobre nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones. Debemos entrenar nuestra vida, entrenar nuestro corazón para meditar las cosas antes de hablar. Pues todo lo que hablemos puede llegar a ser usado en nuestra contra, Señor. Todo lo que llegamos a hablar pueden reflejar sabiduría o pueden reflejar ignorancia de tu palabra, falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento es que tu pueblo perece. Te damos gloria, te damos adoración, Señor. Hoy somos más que bendecidos. Has dado una gran lección el día de hoy. Gracias, te damos la gloria. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso